Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a esta escuela sabática más. Quiero dar la bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan de la iglesia del Milagro 77, y los hermanos del Socorro, ¿sí? Así que sean bienvenidos, hermanos, a este lugar y a esta escuela sabática. Queremos aprovechar esta mañana para tener un estudio de la palabra de Dios, ya que para eso es la escuela sabática. Queremos, hermanos, explicar un texto bíblico. En realidad, hermanos, la iglesia hoy más que nunca debe estar recibiendo la sana doctrina, comida sólida, como decimos, alimento sólido. Hermanos, hoy más que nunca, como adventistas del séptimo día, tenemos que estar creciendo en conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso? En la palabra de Dios está el conocimiento que nosotros necesitamos para la salvación. Cristo Jesús hacía uso de las escrituras del Antiguo Testamento. Hermanos, ¿por qué necesitamos conocer doctrina y afirmar nuestro conocimiento en la palabra de Dios? Hoy más que nunca Satanás está atacando nuestros pilares, nuestras doctrinas. Satanás está desesperado y airado. Entonces, como adventistas del séptimo día, tenemos que saber manejar bien nuestras creencias y doctrinas. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuáles son las creencias y doctrinas que más ataca Satanás a través del catolicismo romano y a través del protestantismo? ¿Cuáles son? Sabe de que son dos más o tres, podemos decir: la ley de Dios, el sábado, y ¿saben cuál? De eso vamos a hablar en esta ocasión: la alimentación. Satanás ataca la alimentación. Saben de que hoy más que nunca los protestantes y católicos están usando la Biblia para atacar la reforma pro salud. Las iglesias protestantes y el catolicismo romano sostienen de que hoy en el nuevo pacto podemos comer cualquier cosa, exclusivamente el cerdo. Iglesias protestantes que desde los púlpitos patrocinan las carnes inmundas y lo hacen torciendo las escrituras. Y como adventistas del séptimo día tenemos que saber defender este tema y poder saber explicarles estos textos que ellos tuercen y manipulan. Saben de que así como hay textos bíblicos que ellos los tuercen para atacar la ley de Dios, también hay textos bíblicos que ellos los tuercen para sostener de que hoy en el nuevo pacto podemos comer cerdo, camarones, cangrejos, lagartijas, mazacuatas, y, sí, hermano, y toda clase de animales inmundos. Tremendo, hermano. Así que como adventistas del séptimo día tenemos que saber explicarle esos textos que ellos tuercen. Cometemos un gran error como adventistas del séptimo día cuando hacemos una guerra de textos bíblicos. Para sacar del error a un católico y a un protestante que está confundido, no lo vamos a hacer atacándolo o haciendo una competencia de textos bíblicos a ver quién sabe más textos bíblicos. La mejor forma para sacar del error doctrinal a un católico y a un protestante es explicándole esos mismos textos que ellos usan y los tergiversan. ¿Sí? Quiero que leamos como base Génesis 3:15. Esta es la primer mención del Evangelio. Habla de la venida de una simiente. Vamos a poner el contexto de esta escuela sabática o de esta clase que vamos a tener. Vamos a tener una clase, porque por eso se llama escuela sabática. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Vamos a tener una clase. Espero que hayan traído su Biblia porque la vamos a estudiar. Génesis 3:15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya.
esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañal. Esta es la primera mención del Evangelio, la venida de una simiente, y que esta simiente le aplastaría la cabeza a la serpiente, o sea, a Satanás. Pero la serpiente, ¿qué es lo que iba a hacer? Le iba a morder, ¿qué? En este conflicto le iba a morder, ¿qué? El calcañal a la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? En el hebreo lleva el artículo masculino, él, no dice ella, porque el catolicismo romano o algunos expositores teólogos sostienen de que es ella, hablando de que es María, la mujer de Génesis 3:15, que es María la que le aplasta la cabeza a la serpiente. Pero según el hebreo es él, un masculino. Quien le aplasta la cabeza a Satanás es un masculino. ¿Quién es? Es Cristo, un varón. Y esto lo corrobora Apocalipsis capítulo 12 versículo 5. Pero es interesante, hermano, que la venida de la simiente, esta era un concepto y una creencia que vivía en el corazón de cada israelita. Todo israelita sabía perfectamente bien de que tarde o temprano Dios iba a mandar a una simiente y que esa simiente los iba a rescatar. Y esto se transmitió de generación en generación en el pueblo de Israel y en los patriarcas y los profetas. La venida de una simiente, un masculino. Esta promesa también se le dio a Abraham. Génesis 22:18 dice así: en tu simiente, noten que no es en Abraham, es en la simiente de Abraham. De paso, el hebreo, la palabra simiente es Sera. Repita conmigo, Sera. En el hebreo, esta palabra se puede traducir de diferentes formas: semilla, estirpe, esperma o simiente. En el hebreo eso es simiente. Noten cómo dice: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. O sea que de Abraham Dios iba a sacar ¿qué? Una simiente, la que dice Génesis 3:15. ¿Están conmigo, hermano? Pregunto, ¿Abraham era judío o pagano? En el término de gentil. ¿De qué nacionalidad era Abraham? De Ur de los Caldeos, era un gentil. Noten que de un gentil Dios iba a sacar una simiente. ¿Están conmigo, hermano? Y esto se le repite a Abraham en Génesis 26:4. Noten cómo dice Génesis 26:4: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en ¿quién? En tu simiente. O sea que de Abraham iba a salir ¿qué? Una simiente que nos iba a libertar del pecado. Y a través de esa simiente Dios iba a recuperar todo lo perdido por el pecado. Porque por la entrada del pecado perdimos el territorio que es el planeta Tierra y nos volvimos esclavos de Satanás. O sea, a través de Cristo, Dios el Padre iba a rescatar eso. ¿Está conmigo, hermano? Ahora, aquí hay algo muy interesante. Los judíos, todos los judíos, interpretaron mal esta profecía mesiánica. ¿Saben cómo la llegaron a interpretar? Siempre que los judíos leían esta frase, en tu simiente, ¿saben qué es lo que pensaban ellos? Que ellos eran la simiente de Abraham. Ellos no veían a un varón que iba a venir a rescatarlos. Ellos se veían a ellos mismos como nación. Y se llegaron a ser orgullosos y celosos, que se hicieron dueños de la verdad y excluyeron a las naciones gentiles. Pero la promesa decía que en la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. O sea que no solamente una nación, sino que todas las naciones iban a ser benditas en la simiente de Abraham. Pero aquí viene algo interesante. Saben de que la simiente de Abraham no era Israel. ¿Saben quién era? Es Cristo. Pablo dice en Gálatas 3:16. Concéntrense porque vamos a ir al texto que los católicos y protestantes tuercen para justificar las comidas inmundas.
Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? ¿Quién es la simiente de Abraham, hermano? Cristo. O sea que todas las naciones de la tierra iban a ser benditas en Cristo. ¿Están conmigo? Saben, hermanos, que el apóstol Pedro, el primer papa, ¿saben de que Pedro fue el primer papa? Pero ¿según quién? La Iglesia Católica Romana. ¿Es verdad que Pedro fue el primer papa, hermano? Ustedes los que han estudiado, yo sé que aquí hay hermanos que estudian la Biblia. ¿Es verdad que Pedro fue el primer papa? Negativo. ¿Qué era Pedro? Según la Biblia, era un apóstol. Y más tarde llegó a ser ¿qué? Un anciano de la iglesia primitiva. Eso lo dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1 al versículo 5. Saben de que el apóstol Pedro estaba confundido también sobre la simiente de Abraham. El apóstol Pedro, el gran apóstol, que la iglesia católica le llama el primer papa, pero es una falacia. Saben de que el apóstol Pablo tuvo que exhortar a Pedro porque estaba confundido doctrinalmente. Porque Pedro también estaba confundido. Noten que, ¿cómo es posible que Pablo esté exhortando al primer papa? Pero que no dice la iglesia católica que el papa es infalible ex cátedra. Pero aquí vemos que Pablo está amonestando a Pedro por su hipocresía. Noten cómo dice Gálatas 2:14. ¿Están conmigo, hermano? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todo. Esta fue una exhortación algo fuerte, hermanos, porque fue ¿qué? ¿Delante de qué? Hermanos, ¿hay casos donde se debe de exhortar a alguien públicamente? ¿Cuándo? ¿Saben que hay hermanos que dicen así: hermano, hágalo en privado? ¿Cuándo es que se debe de exhortar a alguien en privado? Cuando es un pecado personal y no ha salido a la luz, se debe de exhortar en privado. Pero cuando es un pecado de apostasía y doctrinal, debe de desenmascararse en público, porque el veneno se ha incrustado en la iglesia. ¿Me entienden lo que quiero decir, hermano? No se van a confundir, porque hay hermanos que dicen así: cuando alguien está predicando un error doctrinal, dicen así: hermano, hable con él en privado. Negativo, ahí no se aplica el término. ¿Sabe que eso lo dice Elena de White también? Cuando alguien está enseñando una doctrina falsa en público, para desintoxicar a los hermanos de la ponzoña, hay que decirlo en público. Cuando es un pecado personal que no ha salido a luz, ¿qué es lo que dice la Biblia? Ve y repréndelo estando tú a sola. No se van a confundir, porque hay hermanos que para justificar el error y la apostasía dice: vaya a hablar con él en privado, cuando el veneno ha salido a la luz. Tremendo, hermano. Noten que dice aquí: dije a Pedro delante de todos. Si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esta fue una exhortación en público. ¿Qué es judaizar? Católicos y protestantes usan términos que ni ellos mismos los conocen. Siempre que hablamos de la ley de Dios y el sábado, ¿saben qué dicen los protestantes? Estamos judaizando. Así lo llaman a los adventistas. Estos son los judaizantes. Porque ellos creen de que hablar de la ley de Dios y la obediencia a los mandamientos estamos judaizando. La ignorancia es profunda. Y siempre yo recomiendo en mis clases, hermanos, de que siempre cuando usted quiera usar un término, váyase a un diccionario. Yo, porque cometo errores de dicción y pronunciación, tuve que descargar
el diccionario de la Real Academia Española, ahí lo ando. Así que cuando necesito buscar lo que significa una palabra, me voy al RAE. Así que hagan ustedes eso. Saben de que hay hermanos en la iglesia adventista que usan términos que en ellos mismos saben qué significan. Este hermano, cuando se está hablando de algo fuerte, ¿saben qué es lo que dicen algunos hermanos? Este hermano es un fariseo. O este hermano es un legalista. Más cuando se habla de las modas en la iglesia, que la hermana no debe de venir con minifalda. Este hermano es un fariseo. Otros saben qué es lo que dice. Este hermano es un disidente. Usan términos que ni saben qué significa. Váyanse al diccionario para ver qué significan. Judaizar, ¿saben qué significa? Judaizar significa convertir a un gentil al judaísmo a través del rito de la circuncisión. Eso es judaizar. La enseñanza farisaica era que si alguien no se circuncidaba en el prepucio, no podía ser salvo. Y Pedro andaba predicando este falso evangelio. Y Pablo tuvo que exhortarlo en público. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué haces eso? Los gentiles no tienen necesidad de hacer eso. Son recibidos por la fe en Cristo. Ahora, y saben que Pedro era testarudo. ¿Saben qué significa la palabra testarudo? Terco. Como muchos de nosotros que por más que lo digan, las cosas somos tercos. Pedro no aprendió la lección. Así que Dios tuvo que darle una visión para que entendiera lo que estaba haciendo era errado. ¿Cuál creen que es esa visión? Hechos capítulo 10, versículos 9 al 15. Y aquí viene lo interesante. Quiero que se concentren, hermanos, porque necesitamos comer comida sólida para sacar de la ignorancia al catolicismo y al protestantismo, que son Babilonia. Hechos capítulo 10, versículos 9 al 15. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre. Y quiso comer. Mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Qué significa esto? Tuvo una visión. Y noten de qué se trataba la visión. Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a los 4 puntos era bajado a la tierra, en el cual habían toda clase de ¿qué? Cuadrúpedos, terrestres y reptiles. O sea que en este lienzo, en esta visión que vio Pedro, habían ¿qué? Tacuacines, cuerpoespines, mazacuatan, arañas de caballo, lagartijan, garrobón, tepescuintle. ¿Conocen ustedes qué es el tepescuintle, hermano? Hermano, qué terrible. Habían sapos. Y noten cómo dice, reptiles y aves del cielo. Habían sopen. Y vino una voz, y noten que decía, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda ha comido jamás. Volvió la voz a él a la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esta cita, ¿para qué la usan los católicos y protestantes? ¿Para qué la usan? Para enseñar de que hoy en el nuevo pacto podemos comer animales inmundos. Pero yo los acorralo de la siguiente manera. ¿Usted estaría dispuesto a comerse un sapo sabanero? Y los acorralos, porque ahí dice que había toda clase de cuadrúpedos, reptiles. ¿Conocen los sapos sabaneros? Los sapos sabaneros, hermano. Una vez me sacó un gran grito un sapo sabanero, estaba pequeño, sapo y cholo, como que era balón de básquetbol, inflado, sapo sabanero de esos lechosos. ¿Creen ustedes que se lo comen ellos? No se lo comen.
¿Creen ustedes de que esas personas que justifican las comidas inmundas y usan esta cita, creen ustedes de que tienen valor de comerse un tamagajo, un coral? ¿Ah? No se lo comen. Pero como el afán de ellos es torcer la Biblia para defender una falsa doctrina, no les importa qué texto usar para torcerlo. Esta visión era representativa. ¿Qué significaba esta visión? ¿Qué es lo que hacemos los adventistas para no torcer la Biblia como lo hacen los católicos y protestantes? ¿Qué es lo que hacemos los adventistas? Leer el contexto para no torcer la Biblia. Y este es el problema de los católicos. ¿Saben qué es lo que hacen los católicos hoy? Como están desesperados por atacar a los adventistas, ¿saben qué es lo que hacen? Ya he escuchado adventistas que se memorizan todos los videos de Luis Toro para torcer la Biblia. Se memorizan todos los textos que da Luis Toro en YouTube, se los meten a la mente y cuando llega un adventista disparan la garrafa de texto. Porque ellos no quieren conocer la verdad, ellos lo que quieren es que defender una falsa doctrina. ¿Qué es lo que hacemos los adventistas para no torcer la Biblia? Leemos el contexto. Esta visión es representativa. Dios a través de esta visión quería enseñarle al Pedro de que no hiciera excepción de personas que tanto como los judíos y gentiles merecen la salvación en Cristo Jesús, que es la simiente de Abraham. ¿Dónde dice eso? Leamos el contexto. Versículos 25 al 28. En ese momento aparece Cornelio. ¿Saben quién es Cornelio? Era un centurión romano. Nada que ver con judíos. Cornelio era un adorador de Dios, pero no era judío. Pero era un hijo de Dios. Pero como Pedro tenía un falso concepto de lo que era el evangelio, así que Dios a través de esta visión le presentó la importancia de no hacer excepción de persona. En ese momento aparece Cornelio, un gentil. Noten cómo dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro, el primer papa, ¿qué es lo que le dijo? Adórame. ¿Qué es lo que le dijo? Qué terrible, hermano. Mas Pedro lo levantó. ¿Y cómo le dijo? Levántate, pues yo mismo también soy hombre igual que tú. Hermano, yo les hago una pregunta, sean sinceros. Yo sé que los hermanos católicos que van a ver el video tienen que ser concienzudos. ¿Qué es lo que hacen los magnates de la tierra cuando ven al Papa? ¿Qué es lo que hacen los magnates de la tierra? ¿Ah? ¿Ya han visto ustedes John Biden? ¿Qué es lo que hace cuando ve al Papa Francisco? Se le arrodillan y le besan la mano. Todos los magnates de la tierra, el Islam, los metodistas, los árabes, cuando ven al Papa le rinden pleitesía, o sea, lo adoran. Pero ¿por qué el Papa Francisco, que es un jesuita de la alta curnia, por qué el Papa Francisco no le dice: hey, levántate, que yo soy hombre, o yo soy hombre igual que tú? ¿Por qué? Porque el Papa Francisco es el hombre de pecado y el hijo de perdición, el que busca que le adoren. Por tanto, él no puede decir así porque es el representante de Satanás. ¿Saben que el Papa no es el vicario de Cristo? ¿Saben el vicario de quién es? Son palabras muy fuertes, pero hay que decirlas. Porque si nosotros callamos, ¿quiénes van a hablar? Las piedras, hay que decirlas. El hombre de pecado y el hijo de perdición. Pero aquí vemos de que Pedro, el gran apóstol, le dijo a Cornelio: levántate, que yo soy hombre igual que tú. Ahora, noten el versículo 28. Y les dijo, aquí está hablando Pedro: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero. Pero este es el concepto que se habían formado los judíos. Era un concepto propio. Habían hecho una enemistad entre judíos y gentiles. Pero a mí me ha mostrado Dios. ¿Cómo se lo mostró? A través de la visión. A mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea que esa visión era representativa para presentar de que el evangelio tiene que predicarse que a todos los seres humanos, incluyendo a los gentiles. No tiene nada que ver con comer comidas inmundas. ¿Captaron, hermano? Ahora, noten cómo dice los versículos 34 al 36. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo:
en verdad comprendo que Dios no hace excepción de persona. Oye, no estaba hablando de comida, estaba hablando de qué, de no hacer excepción de persona en la predicación del evangelio. Y saben que este error lo podemos cometer nosotros, errores satánicos. Hay hermanos que hacen excepción de persona cuando predican el evangelio, y esto yo lo he visto yo en carne propia. Hay hermanos que dicen, aquí no voy a ir a predicar el evangelio, se saltan a la otra casa. Eso es diabólico. Porque quizás tuvieron un problema, un roce con esa persona que está ahí en la casa y no quieren ir porque les van a sacar los trapos al sol. Así que dice, aquí no voy a ir, se saltan la casa. Pero dice la Biblia, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Nosotros somos los que hacemos excepción de personas aquí. ¿Sí? A unos les damos la mano, a otros los invitamos a comer a la casa y a otros no. O sea, nosotros hacemos excepción de personas aquí. Pero para Dios no hay nada excepción de personas. Y Pedro comprendió, ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todo. Pedro captó a qué se refería la visión. Pero los protestantes, ¿qué es lo que dicen? Pedro mata y come, que hay que comer comidas inmundas. ¿Se dan cuenta por qué son Babilonia? Babilonia está confundido, no saben discernir entre lo santo y lo limpio. Hermanos, los gentiles también tenemos acceso a la salvación a través de Cristo. Noten cómo dice Gálatas 3:28 al 29, dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Saben de que una vez escuché a un líder de la iglesia adventista torciendo este texto para enseñar de que este texto Pablo está diciendo que hoy podemos nosotros ordenar mujeres como pastoras porque no hay excepción de personas. Son astutos para torcer la Biblia. Por eso, hermano, yo les digo, oigan bien lo que les voy a decir, hermano. Si usted cree que solamente de afuera hay falsos maestros, también en la iglesia hay falsos maestros que están torciendo la Biblia para enseñar errores. Y si usted no estudia va a ser arrastrado. ¿De qué habla Pablo aquí cuando dice no hay judío ni griego? Que todos tenemos el mismo acceso a la salvación a través de ¿qué? De Cristo. No está hablando que una mujer puede ser pastora. ¿Están conmigo? Y si vosotros ciertamente sois de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí somos hijos de Abraham? Levante la mano. Yo soy hijo de Abraham por la fe. ¿Quién es un judío? Según la Biblia, ¿quién es un judío? Noten cómo dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29. Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interior. Y la circuncisión es la de ¿qué? La del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino que de Dios. La última cita, Efesios capítulo 2, versículo 11 al 14. Esa enemistad que habían creado los judíos contra los gentiles, ¿saben, hermano? Es terrible. Estuve buscando información sobre esto, hermano. Es terrible lo que llegué a descubrir. Los judíos se habían apropiado del evangelio de que sabe que a los gentiles les llamaban con malos nombres. ¿Se acuerda cuando Jesús llegó donde la samaritana? ¿Y qué es lo que le dijo la samaritana? Esto es muy extraño que un judío los pida agua a nosotros los samaritanos, porque los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Había una enemistad. Y según la historia, ¿saben, hermano? Esto es interesante, hermano. Y esto lo corrobora también el deseo de toda la gente. Dice que un judío, para querer pasar al otro lado, porque Samaria quedaba en un camino específico, importante. Si alguien quería pasar a otro pueblo, por fuerza tenía que pasar por Samaria. Pero los judíos preferían ir a dar esa gran vuelta y no pasar por Samaria, porque se odiaban. Había una enemistad entre samaritanos y judíos, se odiaban. Es como que usted diga, bueno, yo no voy a pasar por la iglesia de la esperanza porque me caen mal los adventistas, voy a dar la vuelta ya por la echadura. No le importaba tardarse hasta 5 días para ir a la vuelta y no pasar ¿qué? Por Samaria. Pero en Cristo esa enemistad se terminó.
Noten cómo dice Pablo, Efesios capítulo 2, versículo 11 al 14. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha a mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Pero ahora, ahí está la simiente de Abraham, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿qué? Todos dicen amén por esto, hermano. En Cristo se termina esa enemistad. De ambos pueblos hizo uno. Pregunto, hermano, ¿el verdadero Israel quién lo compone? Si nuestros hermanos protestantes que están confundidos con su teología futurista entendieran esto, que Dios ahora tiene un solo pueblo, no tiene dos, porque los protestantes dicen de que Dios sigue teniendo un plan con Israel allá y que la iglesia está por aparte. Pero según la Biblia, Dios hizo uno. El verdadero Israel, ¿quiénes lo componen? Judíos convertidos a Cristo y gentiles convertidos a Cristo. Hacen un solo pueblo. Pedro entendió perfectamente el significado de la visión. La visión no estaba hablando de comer comidas inmundas, sino que el evangelio tenía que ser predicado que a todas las etnias, a todos los gentiles. Hermanos, ¿saben de que esa misión ahora la cumplimos nosotros? ¿Saben, hermano? Y estamos en peligro de que podamos cometer el mismo pecado de los judíos, hacer los dueños del evangelio. Pero según la Biblia, ¿para qué nosotros hemos sido llamados? ¿Para que nos hagamos celosos del evangelio y dueños del evangelio, o para predicarlo? ¿Qué dice el mensaje del tercer ángel? Que el evangelio tiene que ser predicado ¿qué? A toda nación. Ahí están las etnias. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Porque el evangelio tiene que ser predicado ¿qué? A todas las naciones, todas las etnias. Y entonces ¿qué? Vendrá el fin. Hermanos, Dios les bendiga y espero que esta información les haya servido para que cuando alguien llegue a citarlos esta visión, poderles nosotros ¿qué? Enseñar de que están ¿qué? Confundidos con errores doctrinales. Dios les bendiga.